¿Puede Donald Trump ser el arquitecto de una nueva guerra? ¿Está realmente en juego la posibilidad de una catástrofe nuclear? ¿Qué papel juegan figuras clave como Scott Ritter y el senador Marco Rubio en esta peligrosa partida de ajedrez geopolítico? Mientras tanto, la situación en Ucrania se vuelve cada vez más desesperada. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Lo que antes parecía inconcebible, hoy resuena como una campana de alerta. Donald Trump, el polémico expresidente conocido por sus cercanas relaciones con Vladimir Putin y sus ambiciones de recibir el premio Nobel, sorprendentemente se presenta como el arquitecto de un conflicto bélico de proporciones colosales. No lo hace por sí mismo, claro, sino a través de otros, utilizando vidas ajenas en un escenario estadounidense caracterizado por su grandiosidad. El ex oficial de inteligencia Scott Ritter lanza un grito de alarma. Trump, a su juicio, está jugando una peligrosa partida. Ninguno mejor que él para entender las reglas del chantaje nuclear al estilo ruso. Un ataque de Ucrania a territorio ruso, incitado por una potencia nuclear, será visto por Moscú como un acto de agresión directa. Esto no son meras palabras. Es parte de una doctrina nuclear oficial que fue expuesta ya en noviembre. En la CIA, tras revisar esta nueva doctrina militar y política, se sintieron al borde de la histeria. Según sus análisis, si Estados Unidos permite que el ejército ucraniano ataque el territorio ruso, la probabilidad de una guerra nuclear superará el 50%. Y esto no son especulaciones de blogueros o teorías conspirativas de TikTok. Es la fría y calculadora conclusión de la inteligencia estadounidense, que ha encendido las alarmas. Se estima que, de realizarse un ataque ucraniano con armamento estadounidense, la respuesta de Moscú podría ser devastadora, provocando daños irreparables. Por esta razón, Donald Trump repentinamente ha declarado que, si regresa a la presidencia, evitará que esto suceda. No es que él sea un genio, más bien ha sido informado de datos que han abierto sus ojos a la realidad de la situación. Trump no se sumerge en archivos, simplemente escucha a aquellos que él considera relevantes. Sin embargo, hay un problema. La información sobre las bajas rusas ha sido gravemente subestimada, mientras que las pérdidas ucranianas han sido minimizadas. Los datos a los que han accedido algunos expertos revelan un panorama francamente apocalíptico. Ucrania ha perdido 1.700.000 personas en el conflicto, con 625.000 muertos y desaparecidos solo en este año. 90.000 muertes al mes. Esto ya no es solo una estadística de campo de batalla, es una verdadera catástrofe humanitaria. En medio de estas circunstancias complejas, el analista sugiere que el presidente estadounidense busca establecer un pacto de paz. Sin embargo, para evitar el estigma de ser visto como un traidor de Ucrania, hace una afirmación que podría considerarse absurda. Promete que en 6 semanas Estados Unidos entregará a Ucrania 3.600 misiles iraníes. Este mismo político que durante años criticó abiertamente a Irán, ahora se dispone a abastecer a Kiev con misiles, atención, diseñados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 2023 y 2024. Como señala un experto, estos proyectiles son municiones especialmente creadas con un alcance de hasta 700 kilómetros, desarrolladas para ser utilizadas por los aviones ucranianos directamente desde los laboratorios del Pentágono. Sin embargo, la verdad es que estos misiles, en esencia, aún no existen. Sí, pueden estar en papel, y quizás haya un prototipo ensamblado en algún lugar, pero no se está hablando de producción en serie. Se necesitarán al menos 2 años para establecer todo el proceso. Incluso si comenzaran la producción ahora mismo, para el año 2025 solo se estarían produciendo alrededor de 1.000 unidades al año, en el mejor de los escenarios, sin contratiempos, sabotajes ni imprevistos típicos de la burocracia estadounidense. Así que toda esta historia de 6 semanas es más un espectáculo político que una estrategia viable en la que el presidente se ve obligado a participar. Aquí es donde, según el analista, se encuentra el punto crucial. Aunque los aliados occidentales decidan enviar misiles a Ucrania en los próximos meses, no se tratará de miles de unidades, sino, en el mejor de los casos, de un número modesto y escaso, apenas una pequeña fracción de lo prometido. Y aquí surge una verdadera intriga. Incluso si Estados Unidos entrega esos misiles,
Su uso sin autorización será imposible. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, como principales portadores de las llaves, deben aprobar cada objetivo. En otras palabras, si un solo misil impacta en territorio ruso, Moscú no tendrá dudas sobre quién ha guiado el ataque. Esto implicaría que Estados Unidos dejaría de ser un aliado y se convertiría en un actor directo en el conflicto. Bienvenidos al tercer acto, un final nuclear y el colapso de cualquier esperanza de negociaciones pacíficas. El analista no se guarda las palabras. Esto es un acto de imprudencia que roza lo absurdo. El presidente puede decir lo que desee, pero no podrá ni se atreverá a utilizar tal armamento, ya que las consecuencias no serán solo horribles, sino catastróficas. Hace un año, la probabilidad de una guerra nuclear se estimaba en un 50%, y según el experto, ahora ha aumentado. Así que todo esto no es ni estrategia ni diplomacia, sino un espectáculo político barato. Quien desempeña el papel principal en este drama arriesga ser visto como el político menos previsivo del planeta. Scott Ritter continúa compartiendo sus reflexiones. Según él, hay una figura influyente que intenta hacer entrar en razón al presidente de Estados Unidos, persuadiéndolo de la necesidad de un control sobre el armamento nuclear. Ritter señala que el líder estadounidense a veces pronuncia discursos sensatos sobre la desescalada, la paz y el control de armamentos, pero luego, como si sucumbiera a un impulso repentino, hace un nuevo comentario provocador que aviva el fuego. Afortunadamente, como sostiene Ritter, el presidente de la Federación Rusa es un hombre inteligente y sereno. No cae en provocaciones baratas que carecen de sentido. Técnicamente, Estados Unidos no tiene la capacidad de llevar a cabo lo que proclama. Además, incluso si los misiles estadounidenses fueran puestos en estado de alerta y se obtuviera la autorización para su uso, esto automáticamente implicaría a Estados Unidos en una guerra directa. Una guerra que probablemente no terminaría con una conferencia de prensa, sino con una catástrofe nuclear. Y aquí comienza lo más aterrador. ¿Quién alimenta al presidente estadounidense con toda esta locura? ¿Quién redacta estos discursos provocativos? Según el experto, alrededor de Trump giran personajes como el general Kellogg, el senador Rubio y un tal Haskett. Son ellos los que susurran en su oído las ideas descabelladas que luego se convierten en discursos oficiales, un producto de su siniestra labor. Así, una reunión que abordó cuestiones fundamentales se llevó a cabo en el despacho oval. Pero el paradoja es que Zelensky no estuvo presente. En cambio, se encontraban figuras de peso como Rubio, Kellogg y otros asesores, cuya cordura genera serias dudas. Analistas describen a Kellogg como un arquetipo, alguien que, mientras escucha a Lindsey Graham en un carrito de golf, salta de un briefing a otro, imaginándose a sí mismo como el arquitecto de la política militar. ¿Y qué hay de Haskett? Un oficial de nivel de batallón que, por razones desconocidas, ha sido colocado en un cargo que claramente no le corresponde. Surge entonces una pregunta lógica. ¿Es realmente apto para ocupar el puesto de secretario de Defensa? La respuesta de los expertos es clara: no. Son precisamente individuos como estos, según los que saben, los que hacen imprescindible establecer vetos a cualquier iniciativa militar. Por último, volvamos a Rubio. Observadores apuntan que él no es un aliado, sino un verdadero enemigo, un saboteador político que obstaculiza cualquier esfuerzo que pueda conducir a la paz. Y no está solo. Detrás de él se encuentra el mismo Kellogg, quien parece no estar apostando por la paz, sino por un escenario ucraniano que se prolongue hasta el último soldado. Es él quien, según informantes, llena la cabeza del presidente con cuentos de victoria inminente y sacrificios inevitables. El cinismo está fuera de control. Pero esto, amigos, no es todo. ¿Es posible que Alemania se encuentre al borde del colapso económico mientras Ucrania sigue celebrando su independencia? ¿Qué mensaje realmente envía Vladimir Putin al mundo occidental con sus últimos ataques? ¿Y как Donald Trump, окруженный врагами, может изменить карту геополитики? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen al analizar la reciente intervención de Scott Ritter en el ámbito internacional. Recientemente, el analista Scott Ritter reveló un episodio intrigante. Un individuo identificado como Kilo fue visto durante la celebración del Día de la Independencia de Ucrania, donde recibió una medalla de manos del presidente ucraniano. Pero, ¿qué significa realmente este acto? Ritter sugiere que la respuesta es evidente. Poco antes de este evento, las fuerzas rusas habían destruido por completo el arsenal de misiles Taurus de fabricación alemana.
En este contexto, Putin envió un claro mensaje a los líderes europeos. ¿Desean que Berlín regrese a su estado de 1945? Si es así, continúen con su actitud beligerante. A diferencia de los políticos europeos que suelen hacer declaraciones grandilocuentes, Putin actúa con determinación. La esencia de su política es clara: acción en lugar de palabras. Los recientes ataques de Rusia no son meras señales o advertencias, son una limpieza radical y efectiva, un proceso que ya no se limita al ámbito figurado. A juicio de Ritter, la guerra ha entrado en una nueva fase, caracterizada por una contundente eliminación de objetivos y una estrategia que no deja lugar a la ambigüedad. Lo que antes se concebía como un intercambio de misiles, un ping-pong de ataques, ha evolucionado hacia una verdadera operación de limpieza. Rusia ha dejado de jugar con insinuaciones. Ahora, si antes se limitaban a lanzar misiles de crucero para destruir instalaciones menores, enviando mensajes subliminales de advertencia, en la actualidad han optado por una estrategia más directa y devastadora. Un instante y de un golpe ya no existe más una planta de producción de electrónica. Al siguiente, el complejo industrial en el que supuestamente se fabricaban chips para armas de alta precisión también es reducido a escombros. Y si eso no fuera suficiente, un sitio alemán destinado a la producción de misiles de largo alcance, análogos a los Taurus, simplemente se convierte en un vacío en el mapa. Este cambio en la estrategia de ataque no es casualidad. La inteligencia rusa opera con una precisión comparable a la de un reloj suizo. Monitorean las entregas internacionales, calculan rutas y esperan el momento propicio, asestando golpes incluso antes de que las instalaciones estén operativas. Ritter advierte con claridad: todas las discusiones sobre el suministro de misiles a Ucrania son simples ilusiones. Si alguno de esos misiles aparece en un aeródromo en Lviv, Rusia inmediatamente activará sus sistemas para destruir todo el arsenal, sin posibilidad de escape y sin dudar. Algunos críticos pueden burlarse de la situación, sugiriendo que Rusia podría estar utilizando tecnología de desecho, pero Ritter responde con una sonrisa sarcástica: sí, tal vez, pero sus misiles están volando y alcanzando sus objetivos con precisión. Al principio de la operación militar especial, cada misil se cuidaba con esmero, lanzándose uno a uno y se mantenían en reserva por si la OTAN decidía intervenir. Pero la situación ha cambiado. Ahora, Rusia lanza 6 misiles Kinzhal de una sola vez contra un solo objetivo, porque tiene la capacidad de hacerlo. La producción de misiles está en pleno auge. Se fabrican como si fueran caramelos y no como exclusivas obras de ingeniería. Mientras tanto, surge un inquietante contraste. Mientras Ucrania conmemora su Día de la Independencia, Rusia no lanza ningún ataque, lo que podría interpretarse como un respeto inusual. Sin embargo, ese mismo día, Ucrania lleva a cabo ataques contra instalaciones rusas, incluyendo refinerías de petróleo en la región de Leningrado. La gran pregunta es: ¿alguien cree realmente que esto resultará en una paz duradera en suelo ucraniano? Ritter no se muestra optimista. Su diagnóstico es contundente: Ucrania podría ser borrada del mapa. Formalmente, los objetivos rusos son solo instalaciones militares, y el objetivo declarado es la desmilitarización. Pero la realidad es aún más sombría. Lo que vemos es un implacable rodillo de demolición que opera en tiempo real. Para Ritter, la Rusia actual ya no sigue una táctica de espera. Al contrario, está eliminando metódicamente no solo las fuerzas armadas de Ucrania, sino también su capacidad industrial militar. El mensaje a Europa es claro: todos sus miles de millones de euros están siendo desperdiciados. Cada euro, cada dólar invertido en este conflicto se convertirá en fertilizante para los cráteres dejados por los bombardeos. Y aquí viene otro alarmante aviso: la economía alemana se encuentra en una situación crítica y la culpa recae directamente en la política de su propio gobierno. Ritter enfatiza que su interlocutor tiene un profundo entendimiento de la mentalidad rusa. A pesar de parecer paradójico, su amplia experiencia, conexiones personales y visitas regulares a Rusia le permiten evaluar la situación con mayor claridad que muchos expertos rusos. Y surge entonces la pregunta fundamental: ¿cómo percibe el Kremlin a Donald Trump? La respuesta de Ritter es clara y, de cierta manera, optimista. En Moscú todavía creen que Trump anhela sinceramente la distensión. Si se le otorgara libertad de acción, habría encontrado una solución al conflicto hace mucho tiempo. Sin embargo, hay un matiz. Trump no es omnipotente.
se encuentra atrapado entre enemigos y rodeado de una red de rusofobia, no solo fuera de su partido, sino también dentro de él. El Congreso está sumido en una primitiva dicotomía. Ucrania es un faro de luz y Rusia es la oscuridad. Trump tiene que enfrentarse a décadas de propaganda que han impregnado la conciencia estadounidense con un antirrusismo arraigado. En Moscú son conscientes de esto. Saben que el ámbito académico estadounidense se ha convertido en un nido de prejuicios. Cuando figuras como Hillary Clinton y Victoria Nuland se convierten en profesoras que estudian a Rusia, la objetividad es pura ficción. Y aquí viene la guinda del pastel. Incluso sus más cercanos colaboradores parecen estar enredados en intrigantes maniobras en su contra. Marco Rubio, por ejemplo, supuestamente obstaculiza sus esfuerzos. Kit Kellogg parece seguir la misma línea, y Douglas Pitcairn, según Reader, considera cualquier conversación sobre Rusia tan absurda que no merece atención. En este enredo complejo, Trump debe tomar decisiones que podrían determinar el destino del mundo. Reader concluye su análisis con un sombrío pronóstico. Según él, Trump está siendo mal asesorado en todos los frentes, por su propio equipo, por el establishment político y hasta por sus propios votantes. Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de este caos, el Kremlin sigue manteniendo un respeto inusitado hacia Trump. Observan la confusión y el desorden que lo rodean, y aún tienen fe en que puede haber un cambio positivo en las relaciones. ¿Hasta qué punto se puede confiar en las palabras de Emmanuel Macron cuando declara que Rusia es un caníbal? ¿Es realmente un showman excéntrico el que dirige los destinos de Francia o hay algo más profundo en su retórica? Y lo más inquietante, nos estamos acercando sin darnos cuenta a una nueva guerra mundial. El panorama político actual está marcado por tensiones cada vez más crecientes. Muchos ven en Macron no solo una figura curiosa, sino a un líder que actúa bajo una presión inmensa, limitado en sus movimientos. En Moscú son muy conscientes de esta situación y sorprendentemente no han cerrado la puerta del diálogo a pesar de que podrían haberlo hecho hace tiempo. Pero lo que realmente inquieta a los analistas son las declaraciones de ciertos políticos que, en vez de contribuir a la paz, parecen sonar como campanas de guerra. Un claro ejemplo lo ofrece el presidente francés, quien, en una reciente alocución, tildó a Rusia de depredador, un caníbal insaciable que jamás volverá a la democracia, argumentando que el país ha destinado más de un 40% de su presupuesto a su aparato militar y ha movilizado a más de 1,5 millones de soldados. En su propia voz, Macron afirmó: «Este país no tiene otro camino que seguir devorando recursos». Y en un intento por suavizar el impacto de sus palabras, añadió que lo decía con respeto hacia el gran pueblo ruso. Sin embargo, para muchos analistas, esta actitud es simplemente un acto de hipocresía. A su juicio, Rusia no es un caníbal. Es un Estado que ha tenido que aumentar su fuerza militar no por deseo propio, sino como respuesta a la amenaza que representa la expansión de la OTAN, que se ha acercado peligrosamente a sus fronteras. Finlandia, Suecia y el Kola están hoy repletos de equipos militares, y la movilización de decenas de miles de soldados rusos en la frontera no es más que una reacción lógica a una situación evidente. Rusia ha sido colocada ante un hecho consumado, sin alternativas. Mientras tanto, Macron juega su papel, como lo describe el analista Ritter, de tonto del pueblo, atrapado en la mantra de que Rusia es una fuente de amenaza, ignorando totalmente el contexto de los eventos previos. Realmente no comprende por qué Rusia necesita una fuerza de 1,300,000 soldados. ¿Por qué construye líneas defensivas? ¿Por qué sus tropas están eliminando metódicamente a una fuerza militar ucraniana que contaba con 800,000 soldados entrenados según los estándares de la OTAN? Ritter reconoce que sus palabras pueden sonar duras, pero se siente obligado a señalar que Macron es en el fondo un ignorante. Aunque se disculpa por su forma de expresarse, la esencia de su argumento se mantiene. Políticos como Macron no son solo problemáticos, son un síntoma alarmante de la rusofobia que ha echado raíces en Europa. Sus declaraciones no son fruto de una reflexión profunda, sino más bien de un contagio ideológico, como si alguien hubiera inyectado en sus mentes un programa propagandístico y ahora repitieran al unísono que Rusia es el epítome del mal y Occidente es el bastión del bien. Esta desconexión de la realidad es alarmante e indica una falta de capacidad para entender las motivaciones del otro. El analista concluye que no debemos sorprendernos ni por la movilización rusa ni por sus operaciones militares, que son, en su opinión,
simplemente medidas defensivas ante un entorno hostil que no les ha dejado otra opción. La preocupación se intensifica cuando se plantea la cuestión más incómoda y dolorosa. Mientras siga existiendo un envenenamiento del pensamiento en América y una fantasía de monstruosidad en Europa, cualquier intento de diálogo será tan efectivo como intentar apagar un fuego con gasolina. El analista comparte su reciente viaje a Rusia y su experiencia en el Donbass, donde, aunque no pudo llegar a la línea del frente, tuvo la oportunidad de hablar con soldados, oficiales e incluso algunos generales. Lo que le dejaron como recuerdo fue un pin en forma de orco, debido a que los medios ucranianos han comenzado a referirse a los rusos de esa manera. Aunque a algunos les pueda parecer una broma, la realidad es mucho más seria. Macron, quien hace poco describió a los rusos como caníbales, ya no parece causar impacto, como si sus palabras hubieran perdido peso ante la repetitiva narrativa de muchos políticos europeos. Francia, a juicio de los analistas, ha perdido su relevancia en múltiples aspectos: militar, geopolítico y moral. El eco de Macron parece ser un simple ruido, un último recurso de un líder que se aferra a lo que le queda, pero lo realmente aterrador es que estas ideas podrían ser pronunciadas por cualquier político europeo. Esta no es solo la opinión de Macron, es un reflejo del profundo envenenamiento del pensamiento, una rusofobia que se ha incrustado en el código cultural de Europa, similar a la adicción al café, pero con un sabor nuclear. Estados Unidos, lamentablemente, no es mejor. Los expertos ven a América atrapada en una histeria antirrusa, donde cualquier intento de ver la situación con objetividad es considerado una traición. Reconocer que los rusos tienen sus propios motivos, miedos e historia ya no es permitido. La mente ha sido reprogramada. El mundo contemporáneo se asemeja cada vez más a un campo de batalla, donde universidades, medios y élites políticas están infectados por una lógica militar unidimensional, una lógica de lucha entre luz y oscuridad, donde la luz, claro está, siempre está del lado occidental. Ante este panorama surge la pregunta: ¿por qué Rusia mantiene un ejército de más de 1 millón de hombres? ¿Por qué se han desplegado decenas de miles de soldados cerca de San Petersburgo? No se trata de odio ni de agresión, sino de una respuesta natural a la expansión de la OTAN, que se ha acercado a sus fronteras. Ucrania, saturada de armamento occidental por valor de cientos de miles de millones de dólares, se ha convertido en una amenaza directa. Rusia no buscó aumentar su poder militar, pero cuando cientos de miles de soldados ucranianos, entrenados por instructores de la OTAN, se asoman en su frontera, las opciones son limitadas. Esto no es paranoia, es una reacción lógica ante un cerco inminente. Hoy el ejército ruso avanza paso a paso, eliminando con precisión y frialdad esa máquina de guerra ucraniana respaldada por la OTAN. Y, como si no pudiera contener su frustración, el analista vuelve a centrar su atención en Macron. Quizás no debería expresarse de esa manera, pero cree que el presidente francés simplemente no comprende la magnitud de lo que está haciendo. Está llevando a Europa hacia un abismo ardiente, sin darse cuenta de las consecuencias catastróficas que esto podría acarrear. La realidad es clara. La crisis no es un fantasma que amenaza el futuro, está ya llamando a nuestra puerta. Si no tomamos medidas decisivas y seguimos dejándonos llevar, las consecuencias podrían ser devastadoras. No son meras alarmas, son campanas que llaman a la acción. El siguiente paso, si persistimos en la inacción, no serán más declaraciones grandilocuentes ni promesas vacías, sino una auténtica catástrofe, una sombra ominosa que se cierne sobre el horizonte.